Bien, hermanos, se me ha encomendado una misión bastante compleja, porque para enseñar de la teología del pacto y abundar ahí en las riquezas que podemos extraer de la Biblia, en la iglesia hicimos una serie de 25 enseñanzas y hoy debo hacer una. Así que, dado que tengo esta misión tan difícil, les pido su paciencia, pero también su colaboración en esto para ir siguiendo la enseñanza con la palabra, para que así puedan sacarle provecho, si pueden también tener ahí lápiz y papel para que vayan reteniendo de mejor forma. Es algo recomendable para así poder tener más beneficio de este tiempo, hermanos. Bien, se ha orado por la palabra y como les decía, voy a exponer sobre los pactos bíblicos y su importancia en la vida cristiana. De eso vamos a estar hablando y si podemos encontrar un texto base sería Efesios capítulo 2. Les invito a ir allí, que suenen ahí las páginas de la Biblia, dándose vuelta ahí buscando los textos. Efesios capítulo 2, versículos 12 y 13, dice lo siguiente. Leo desde la Nueva Biblia de las Américas, esa es la versión que voy a estar utilizando. Dice: recuerden que en ese tiempo ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, ustedes, que en otro tiempo estaban lejos, han sido acercados por la sangre de Cristo. Amén. Se dice que la Biblia es el libro más vendido en toda la historia. Ahora, otra cosa es si será el libro más leído, porque muchos la tienen, pero no la leen, ¿cierto? Y también pasa que muchos que la leen no la entienden, no saben ubicarse bien en la Biblia. Y es que la Biblia puede llegar a ser un libro intimidante si es que se trata de leerla por nosotros mismos. Son tantas páginas, tantos relatos, tantas historias. ¿Dónde está la coherencia entre ellos? ¿Qué tienen en común, por ejemplo, la historia del homicidio de Caín contra Abel con el momento en que Abraham casi sacrificó a Isaac o con el reinado glorioso de Salomón en Israel? ¿Qué tienen en común estas historias? Ante la dificultad de encontrar un factor que unifique este mensaje, ante la dificultad de ubicarse en la Biblia, muchos al ver estas historias simplemente extraen lecciones morales de ella. Por ejemplo, ante lo que ocurrió con David y su hijo Absalón, la lección sería: como padres debemos tener cuidado de atender los conflictos entre nuestros hijos. O a lo mejor toman un pasaje que se refiere a algo muy profundo, a una verdad muy profunda sobre el plan de salvación de Dios y se lo aplican a ellos simplemente de manera particular a sus vidas, aunque no esté hablando de eso el pasaje. Típicamente pasa eso con la batalla entre David y Goliat, ¿cierto? Se trataría, según una visión que se ha extendido mucho, de cómo yo debo vencer sobre mis problemas creyendo en Dios, cuando en realidad no es ese el sentido del pasaje. Lo cierto es que tenemos problemas a la hora de interpretar la palabra, nos cuesta. Y algo que nos serviría para poder interpretar bien la Escritura, que es fundamental para esta labor, sería entender qué es lo que unifica el mensaje de la Biblia, cómo se relaciona un pasaje particular con el resto de la Escritura, de qué manera cada pasaje o cada sección de la Biblia me habla sobre Cristo y cómo se aplica esto a mi vida, en qué sentido tiene que ver conmigo. Y la doctrina de los pactos nos ayuda a responder todas estas preguntas. Un buen entendimiento de los pactos bíblicos es esencial para interpretar de manera coherente la Biblia y para vivir una vida cristiana con entendimiento. Y para eso vamos a ver una definición y también características de los pactos en primer lugar. En segundo lugar, un panorama, que va a ser muy resumido por necesidad, ¿cierto?, de los pactos bíblicos. Y por último, el nuevo pacto en Cristo y nuestra vida cristiana. Esos son los tres puntos en los que vamos a estar explorando hoy día. En primer lugar, entonces, la definición y característica de los pactos bíblicos. Decíamos que la Biblia puede llegar a ser intimidante. Tiene 66 libros, según la manera en que los contamos hoy. Tiene distintas formas en que fue revelada la Biblia. Por eso Hebreos 1 dice: Dios habiendo hablado en otro tiempo a los padres de muchas maneras.
Les habló de varias formas. Los libros de la Biblia tienen distintos géneros literarios y a veces en el mismo libro encontramos más de un género literario. Fue escrita por aproximadamente 40 autores en un rango cercano a los 1500 años. ¿Cómo lo hacemos con un libro así? Cuesta encontrar una coherencia, pero la única manera en que la Biblia tenga un mensaje unificado, consistente y coherente es si creemos que ella fue inspirada por Dios, como ella misma declara. Toda escritura es inspirada por Dios, dice 2 Timoteo 3:16. Y como consecuencia de eso declaramos, confesamos, como veíamos antes con Pastor Daniel, que esta Biblia es inerrante. Como dice Salmo 19:7, la ley del Señor es perfecta. Y si es perfecta, hermanos, entonces no esperemos encontrar datos inconexos, historias que no tienen nada que ver una con la otra, un despropósito en la Biblia. No vamos a encontrar eso, sino que más bien vamos a encontrar una historia que tiene sentido y que está unificada. Los pactos ayudan a encontrar ese hilo conductor de la Biblia que unifica su mensaje, ya que nos dan las condiciones y el marco en el que Dios se relaciona con su pueblo y cómo se va desarrollando la historia de la salvación. La palabra pacto en los originales hebreo y griego es usada cerca de 300 veces en la Escritura y siempre se refiere a un compromiso solemne que contiene promesas y responsabilidades, que señala además consecuencias, ya sea de bendición o de maldición, ante la obediencia o la desobediencia. Y en la historia también han sido llamados los pactos alianzas o testamentos. De hecho, el autor de Hebreos habla de testamento también. Ahora, ¿cómo podemos definirlos? Para dar una definición de un autor llamado Nehemiah Cox, él decía lo siguiente: los pactos son la declaración de la voluntad soberana de Dios respecto a los beneficios que Él derramaría sobre los hombres, a la comunión que ellos tendrían con Él y a la manera y los medios por los cuales estos beneficios serían disfrutados por ellos. Es decir, es una declaración de la voluntad soberana de Dios. ¿Y qué se nos dice a través de esta declaración? Los beneficios o bendiciones que Dios va a derramar sobre los hombres. Se nos dice la comunión que Dios va a tener con los hombres y la manera y los medios por los que esto se va a producir. Eso es lo que nos dicen los pactos. Es fundamental entender que cuando hablamos de los pactos de Dios en la Biblia siempre son iniciados por Él. Hoy día se habla mucho de pactar con Dios, ¿cierto? Pero no hay nada en nuestra naturaleza como criaturas y además pecadores que nos pueda poner en un pie cercano siquiera a la igualdad con Dios como para negociar en pie de igualdad con Él. Siempre son iniciados por Dios. Es Él quien tiene la iniciativa de los pactos y es Él quien fija los términos de cómo podemos relacionarnos con Él. Eso es muy importante. En una época que siempre destaca la espontaneidad, ¿cierto? Yo tengo mi relación con Dios, yo me relaciono como yo siento con Dios. No, Dios fija los términos en que nosotros podemos acercarnos a Él. Y solo esa visión hace justicia a un Dios exaltado, soberano, todopoderoso, sobre todas las cosas. Por eso nuestra confesión, en el capítulo 7, que trata del pacto de Dios, dice en el párrafo 1, la distancia entre Dios y la criatura es tan grande que aun cuando las criaturas racionales le deben obediencia como su creador, éstas nunca podrían haber logrado la recompensa de la vida a no ser por alguna condescendencia voluntaria por parte de Dios que a Él le ha placido expresar en forma de pacto. Es decir, si nos podemos relacionar de alguna forma con Dios, siempre es porque Él ha condescendido, se ha inclinado hacia nosotros y Él se ha querido relacionar con nosotros. Nosotros no podemos encumbrarnos hasta Él. Por eso Él viene a nosotros. Y la manera en que se relaciona la expresa en forma de pacto. Así que estos pactos nos dan a conocer quién es Dios, cuál es su voluntad para nuestra vida y cómo podemos andar a la luz de esta voluntad en la que nos relacionamos con Él. No podríamos conocer a Dios ni a su voluntad si no fuera por estos pactos que Dios dio a conocer. Y en estos pactos Él da a conocer sus promesas. Esas promesas son el corazón de los pactos y Él las sella con un juramento. Fíjense que bastaría con la palabra de Dios, que es suficiente, que es creíble, pero Él además ha tenido misericordia de nuestra debilidad y ha sellado con un juramento para que tengamos mayor certeza aún. La Biblia se organiza en torno a los pactos.
nosotros hablamos de Antiguo y Nuevo Testamento, ¿cierto? Pero la idea original de esto es Antiguo y Nuevo Pacto. Podríamos hablar así también de la Biblia, ¿cierto? En cuanto a su estructura. La historia de la revelación de Dios va de la mano con la de los pactos. Él obra, pero lo hace siempre en un contexto de relación pactual. Y allí Él da a conocer su palabra. Así que los pactos nos ayudan a explicar los grandes hechos de salvación de Dios. Eso es maravilloso. Y lo dice también primero a los Corintios, que Él nos ha dado su Espíritu para que sepamos lo que Él nos ha concedido. Él quiere que entendamos la salvación que Él ha derramado sobre nosotros. Y por eso Él la explica a través de estos pactos. Y justamente en ese progreso de los pactos vamos viendo también el progreso del plan de salvación de Dios a lo largo de la Escritura. Y esto es importante porque hay una visión muy popular que se ha extendido que ve cada uno de estos tratos de Dios con el hombre como si fueran tratos separados y el hombre no pudo cumplir la condición, entonces se iniciaba un nuevo trato. Y allí tampoco el hombre pudo cumplir la condición, entonces se iniciaba otro trato más hasta que llegamos a Cristo. Pero no es esa la visión que nos presenta la Escritura, sino de una unidad. Es como si fuera una flecha que va en una dirección clara y cada pacto se va edificando sobre el anterior. Cada pacto va arrojando más luz sobre este plan de salvación de Dios. Y justamente en relación con este plan progresivo de salvación de Dios, Jesús fue explícito en decir que ese plan revelado a lo largo de los libros de la Escritura estaba centrado en su persona, hablaba de él. Y eso lo vemos, por ejemplo, en Juan capítulo 5. Le invito a ir, como le decía, explorando la Escritura y notando por sí mismo las verdades que ella nos enseña. Dice en Juan 5, 46 al 47, Jesús hablando aquí con los líderes religiosos judíos. Fíjense la potencia de esta declaración. Ellos decían ser expertos en la ley de Moisés, dedicaban sus vidas a estudiar esa ley, a memorizarla, hasta la traían colgando en sus vestiduras, con textos allí, las filacterias que ellos traían con ellos. Pero Jesús les dice, si creyeran a Moisés, me creerían a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creen sus escritos, ¿cómo creerán mis palabras? Fíjense lo que le dice Jesús. De mí escribió Moisés. Luego dice, Lucas 24, después de haber resucitado se encuentra con los que iban camino a Emaús, que estaban tristes, porque pensaban que Jesús había sido derrotado y que su esperanza había perecido. Pero ¿qué les dice Lucas 24, 25 al 27? Entonces Jesús les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. No era necesario, fíjense la palabra, necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y entrara en su gloria. Comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les explicó lo referente a él en todas las escrituras. Luego agregan el versículo 44, esto es lo que yo les decía cuando todavía estaba con ustedes, que era necesario que se cumpliera todo lo que sobre mí está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Fíjense, estaban los caminantes ahí tristes, murió Jesús, pensábamos que él era el Mesías, y Jesús no les dice, bueno, lo entiendo, no tenían cómo saber. ¿Cómo iban a darse cuenta ustedes? No, todo lo contrario, le dice, insensatos, tardos de corazón, eso siempre estuvo escrito. De eso es que se trata la Escritura. ¿Por qué no lo vieron? ¿Por qué no lo creyeron? Y muchas veces se piensa que los fariseos y los líderes religiosos se quedaron con la ley de Moisés. Pero no, ellos no entendieron a Moisés. Porque según las palabras de Jesús, si ellos hubieran entendido y creído en lo que decía Moisés, lo habrían recibido a él. Porque de él escribió Moisés. Hermanos, la importancia de los pactos la vemos en las palabras de Pablo que leíamos al comienzo, en Efesios 2. Fíjense lo que él dice en este versículo 12, Efesios 2, 12. Dice, en ese tiempo ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. En otro tiempo, dice, antes, cuando ustedes no eran salvos, estaban ajenos a los pactos. Y eso es equivalente a estar separados de Cristo, no tener la ciudadanía del pueblo de Dios, estar sin Dios en el mundo. En otras palabras,
Ser partícipe de los pactos y de sus promesas es ser salvo. Esa es la importancia que tienen los pactos en la Escritura. Y por eso debemos entenderlos bien. Y eso nos vamos a dedicar ahora a hacer una breve exposición, un breve panorama de estos pactos. Pero les pido aquí mucha atención, y porque esto que vamos a ver ahora nos va a servir para todo lo que resta de esta reflexión. Los pactos que Dios hace con el hombre los podemos clasificar en dos tipos. Tenemos por un lado aquel pacto que es de obras, que exige como condición para recibir la bendición y para no ser cortado del pacto, la obediencia del hombre. Ese es un pacto de obras. Exige como condición para recibir la bendición y para no ser cortado, que se obedezca la voluntad de Dios. Y tenemos aquel pacto que es de gracia. Y ese pacto contiene promesas y bendiciones que Dios entrega gratuitamente, sin tener como condición que el hombre obedezca con sus obras de justicia y se gane así esa bendición. Se fija, pacto de obras y pacto de gracia. Retenga por favor eso allí en su mente para todo lo que vamos a ir comentando. La confesión de fe describe este pacto de gracia de esta manera. Capítulo 7, párrafo 3 dice que este pacto se revela en el Evangelio, en primer lugar, a Adán, dice. Fíjese dónde empieza la verdadera revelación de esto. En la promesa de salvación, dice, a través de la simiente de la mujer. Y luego, mediante pasos adicionales, hasta completarse su plena revelación en el Nuevo Testamento. Fíjese, se revela, por un lado, se va revelando desde la primera promesa de salvación y mediante pasos adicionales llega a su plena revelación, a su consumación en el Nuevo Testamento, con Cristo. Y vamos a ir analizando entonces panorámicamente esto, y les pido acá comprensión de que tristemente no se puede entrar en todos los detalles por razones de tiempo. De hecho, ya en 25 clases quedó resumido, pero podríamos estar, hermanos, bueno, eternamente, disfrutando todas las riquezas que tiene esta verdad. En Génesis ya empezamos con un contexto pactual, porque aunque no aparece la palabra pacto allí, en la relación de Dios con Adán, sí encontramos la característica, la idea del pacto allí. Que no nos asuste a veces cuando no aparece la palabra precisa, porque puede estar perfectamente el concepto de igual forma. ¿Por qué? Porque Dios se reveló a Adán, le dio a conocer su voluntad y las consecuencias de desobedecerle. Por otra parte, en Oseas capítulo 6, versículo 7, se dice que Adán traspasó el pacto. Adán transgredió el pacto y ahí el Señor está acusando a Israel de haber hecho lo mismo. Igual que Adán, transgredieron el pacto. Es decir, la Biblia ahí está señalando que hubo un pacto de Dios con Adán en el que él debía obedecer. Y además lo sacamos por necesaria consecuencia de Romanos capítulo 5, en donde se contrasta Adán y Cristo como el nuevo Adán, y que son los dos grandes cabezas representativas de la humanidad. Y eso solo se entiende si es que Dios puso a Adán como representante en un pacto de obras, de manera que él nos representaba si obedecía para bien y si desobedecía para mal. Y ya sabemos lo que terminó ocurriendo. Mientras que Cristo también es un representante que nos beneficiaba con su obediencia y si es que Él no obedecía, también obviamente habríamos sido malditos nosotros, pero sabemos que eso no ocurrió y no podría haber ocurrido, ¿cierto? Con Cristo el nuevo Adán. Pero solo se entiende ese contraste Cristo-Adán si es que con Adán se hizo un pacto en el que Él fue representante de la humanidad. ¿Qué pasó con Adán? Bueno, quebrantó el pacto, como sabemos, y una vez que él lo quebranta, se hace imposible para él y para todos los representados por él, que era toda la humanidad, ahora ganarse la bendición del pacto por medio de la obediencia. ¿Por qué? Porque ahora ya no estábamos en estado de inocencia, sino corrompidos por el pecado. Y estando corrompidos por el pecado, en nuestros pensamientos, en nuestras palabras, en nuestras acciones, desde nuestro corazón, nunca podríamos haber rendido la obediencia perfecta que Dios demandaba a su voluntad. Ya no podíamos ganarnos la bendición por la obediencia. Y fuimos cortados de la bendición, del pacto. Entonces, este pacto de obras quebrantado nos deja con la necesidad de un hijo de hombre que pudiera ser obediente, que ya no fuera llamado el pecador, sino el justo, y quien nos representara con su obediencia para vida.
Dios mostró su misericordia en que antes incluso de decretar la sentencia de juicio sobre el hombre, antes de hablar de la maldición de la humanidad, Él dio a conocer la promesa de un Salvador. Génesis 3:15. Hermanos, vayan ahí, por favor. Génesis 3:15. Fíjense que los pactos son como hitos o marcadores en la Biblia. ¿Qué pasaría si usted tuviera un libro sin índice, que fueran solo palabras, sin títulos, sin marcadores? Nos podríamos perder en ese libro, ¿cierto? Pero Dios nos ha dado los pactos como esos marcadores. Y acá encontramos un marcador, Génesis 3:15. Dice, pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu simiente y su simiente. Aquí le está hablando Dios a la serpiente, ¿cierto? Y le dice, él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el talón. Es decir, promete que un hijo de la mujer heriría a la serpiente, aplastaría la cabeza de la serpiente y sería de alguna forma herido por esa serpiente, pero no de una manera mortal. Esa es la primera promesa de gracia. Y decimos que es así porque Dios ahí estaba decretando su juicio sobre aquel que tentó al hombre para caer, aquel que propició la caída del hombre. Y Dios estaba hablando de alguien que vendría de la mujer y que vencería sobre ese tentador. Y eso ya nos habla de una restauración, de una vuelta al orden en que debieron ser las cosas. Y por eso esta primera promesa de gracia es llamada el protoevangelio, es decir, el primer evangelio. Y lo maravilloso de esta promesa, hermanos, es que habiendo recién sucedido la caída, permite la salvación por la fe. Esto lo podemos ver en que en Hebreos 11, cuando se habla de la fe, de esa galería como se ha hablado de los héroes de la fe, es en ese pasaje, en ese capítulo, se nos dice que por esta fe recibieron aprobación los antiguos. Es decir, fueron recibidos por Dios, fueron aprobados ante Dios los antiguos mediante esta fe. ¿Y quién es el primero que sale mencionado allí, en esa lista? Abel. Abel. Se dice que por la fe Abel ofreció más excelente sacrificio. ¿Fe en qué? Abel, la única promesa que tenía, el único evangelio que tenía era esta primera promesa del Salvador. Y bastaba con esa promesa para que Abel, si creía en ella, pudiera ser aprobado delante de Dios. Y así fue. Y así fue con varias generaciones de justos que vivieron luego del pecado. Toda la Biblia, desde aquí en adelante, hermanos, se dedica a explicar quién es ese hijo prometido de la mujer. De ahí la importancia radical de este pasaje. Tristemente, los efectos del pecado en los descendientes de Adán y Eva se hicieron sentir. Tenemos el relato de Caín y Abel que ya nos muestra los amargos efectos del pecado. Y la humanidad va no progresando, sino que el pecado se va manifestando con más y más fuerza hasta que llegamos a la generación decadente en tiempos de Noé, donde dice que toda la intención del corazón del hombre era hacer continuamente el mal. Y Dios allí se decide derramar un juicio sobre la humanidad. Pero al mismo tiempo, el Señor se determina a mostrar misericordia. El diluvio es un gran evento de juicio y a la vez de salvación, que el mismo Jesús ocupa para hablar también de cómo será el juicio final. Entonces, este diluvio que Dios derrama sobre toda la creación y el pacto que Dios hizo con Noé nos enseñan que toda la humanidad merecía morir por el pecado. ¿Por qué Dios salvó a Noé? Dice que Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Dios lo salvó porque quiso salvarlo. Entonces, fíjense, la humanidad merecía morir por el pecado, pero Dios decidió preservar a la humanidad y a la tierra, a la creación, para cumplir en ella sus propósitos salvadores. Y Dios está diciendo, no voy a destruir la tierra hasta que todo mi plan se cumpla. Toda la creación va a seguir, el invierno y el verano, la lluvia y el sol van a seguir hasta que todo sea cumplido. Y nos dice que si alguien es salvo, debe ser por gracia. Entonces, hermanos, tristemente la maldad del hombre no se ahogó en el diluvio, sino que continuó manifestándose y llegamos a una nueva cumbre de esa manifestación de maldad. La tenemos en la Torre de Babel. Tristemente no tenemos tiempo de entrar allí, pero si usted ve en Génesis 11, ¿qué es lo que se proponen estos hombres? Lograr una unidad humana que los llevara con su esfuerzo hasta el cielo,
a hacerse un nombre glorioso y que así no fueran dispersados. Y ellos lo que querían al construir esta torre no era simplemente sumar metros de altura, sino que llegar hasta el cielo, llegar hasta lo más alto, alcanzar la gloria, en otras palabras. Lo que ellos tenían era esa nostalgia del reino que fue perdido en Edén, pero querían recuperarlo por sus esfuerzos. Era un esfuerzo del hombre por el hombre y para el hombre, para gloria del hombre. Y Dios, desde luego, reaccionó a esto con juicio y confundió sus esfuerzos, y con eso nos dice que toda empresa similar a esta, todo esfuerzo de autosalvación del hombre, todo esfuerzo de traer el reino por nosotros mismos, va a terminar en juicio y confusión. Pero en el capítulo siguiente, Génesis 12, y ahí le pido que vaya, Dios nos dice cómo Él va a traer el reino, cómo Él va a restaurar esto que fue perdido en Edén, cómo Él va a formar un pueblo entre la humanidad pecadora, y esto va a ser por sus medios y para su gloria. Y esto queda claro, hermanos, si vemos a quién escogió. ¿A quién escogió? A un pagano de Ur de los Caldeos, que tenía 75 años, y su esposa también era anciana y era estéril. Vemos por un lado, si nosotros hubiéramos visto a los constructores de Babel, liderados por Nimrod, habríamos visto el poderío de esos hombres uniéndose. La unión hace la fuerza, dirían ellos, ¿cierto? Queriendo llegar al cielo. Y vemos por otro lado, ¿cómo lo va a hacer Dios? Una pareja de ancianos, donde ella es estéril. Y de ellos va a nacer una nación que va a llenar toda la tierra. Y a través de ellos se va a restaurar el reino perdido, por los medios de Dios y para gloria de Dios. Y hermanos, en este pacto con Abraham lo encontramos ahí en Génesis 12, otro marcador que usted debe tener ahí muy claro en su Biblia. Dice versículos 1 al 3, el Señor dijo a Abraham, vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande. Fíjense, constructores de Babel, nosotros nos haremos una gran nación. No, yo haré de ti una nación grande, te bendeciré. Babel fue juzgada. Esto sí que es bendecido porque viene de Dios. Engrandeceré tu nombre. Queríamos tener un nombre glorioso. No, juicio. Abraham, yo te escogí, yo te voy a engrandecer. Y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga maldeciré. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. El reino, la restauración del reino no vendría de abajo hacia arriba, de nosotros encumbrándonos a lo alto, sino que vendría desde arriba hacia abajo, de Dios hacia nosotros, por su pura misericordia. Dios promete entonces bendecir a Abraham, hacer de él una gran nación, aunque eran ancianos y ella era estéril. Prometió darle la tierra de Canaán, prometió que de él saldrían reyes en Génesis 17. Y lo que promete no es otra cosa que el reino que había sido perdido en Edén, ahora restaurado. Y si vamos al capítulo 15, hermanos, Dios deja claro, Génesis capítulo 15, que el cumplimiento de estas promesas dependería de Él. ¿Y cómo lo deja claro? Ahí vamos a encontrar una ceremonia que se hacía en ese entonces y que no era algo extraño, sino que era algo común para hacer contratos entre las personas. ¿Y qué hacían las partes del contrato? Ellos cortaban víctimas de sacrificio, animales, las cortaban por la mitad y dejaban las mitades una frente a la otra con un sendero en medio, y cada parte caminaba entre las mitades de los animales, y ellos con esta acción estaban diciendo, si yo no cumplo mi parte, que me pase lo mismo que estos animales. Estaban diciendo, comprometo mi vida de que yo voy a cumplir lo que estoy acordando en este contrato. Bueno, ¿qué pasó en Génesis 15? Si vemos el versículo 17, dice, sucedió que cuando el sol ya se había puesto, hubo densas tinieblas y apareció un horno humeante y una antorcha de fuego que pasó por entre las mitades de los animales. ¿Quién era el que pasó por las mitades de los animales? ¿Abraham y el Señor como dos partes de un contrato? No, solo el Señor. Abraham cayó en un profundo sueño y solo vio cuando el Señor pasó por entre esas mitades. ¿Y qué está diciendo Dios con eso? Yo soy el que va a cumplir estas promesas. De mí depende que esto llegue a cumplimiento. ¿Se entiende? Entonces son promesas de gracia. Ahora, si vamos a otro capítulo clave que es el 17, allí vamos a encontrar algo
que va a llamar la atención, porque Dios repite ahí las promesas de gracia, pero al mismo tiempo le dice a Abraham, Génesis 17:1, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Por primera vez ahora habla de una respuesta que debe haber en Abraham, que es andar en los caminos del Señor y ser perfecto en esos caminos. Y además le entrega la circuncisión en este trato que Dios tiene con él en el capítulo 17. ¿Y qué le dice? Versículo 9. Dijo además Dios a Abraham, tú pues guardarás mi pacto. Fíjense, ahora Abraham debe guardar el pacto. Tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Dice el versículo 11, serán circuncidados en la carne de su prepucio y esto será la señal de mi pacto con ustedes. Esto sería a los 8 días, ¿cierto? Se informa en el versículo 12. Y luego fíjense, versículo 14, el varón incircunciso que no es circuncidado en la carne de su prepucio, esa persona será cortada de entre su pueblo. Ha quebrantado mi pacto. ¿Qué tenemos acá? Ahora aparece una condición a ser cumplida. ¿Cómo congeniamos eso? Porque hablábamos de que un pacto de obras exige una condición de obediencia que debe ser guardada por el hombre para así heredar las bendiciones del pacto y no ser cortado del pacto. Mientras que un pacto de gracia tiene promesas que Dios cumple gratuitamente, sin demandar como condición que el hombre haga obras de justicia. Entonces, ¿el pacto con Abraham es un pacto de obras o es un pacto de gracia? La respuesta es sí. Pasa, hermanos, que tenemos dos dimensiones en este pacto. Por un lado, nos revela promesas de gracia. O sea, Dios da a conocer su promesa de evangelio, de salvación. Pero por otra parte, se establece un pacto que es llamado por Esteban, cuando se está defendiendo ante el Sanedrín, en Hechos 7, el pacto de la circuncisión. Y esto es importante, hermanos, porque de ese pacto de la circuncisión nace luego el pacto de Sinaí. Es como una ramita que va creciendo y cuando ya tenemos la rama completa es el pacto de Sinaí donde Dios revela la ley a Moisés y demanda la obediencia de este pueblo. Pero por otro lado tenemos la otra ramita que nos revela las promesas de gracia, que Dios va a cumplir por su voluntad y por su cuenta, sin demandar nada del hombre en este caso. Entonces es clave, hermanos, que entendamos estas dos dimensiones del pacto con Abraham, porque de aquí surge el antiguo pacto y el nuevo pacto. Tan clave es que de aquí surge el pacto con Moisés y el nuevo pacto en Cristo. Así de clave es que entendamos esta distinción. Y aquí es muy importante, hermanos, que entendamos el propósito de la circuncisión. ¿Para qué Dios estableció la circuncisión? Y esto le pido que lo retenga de manera especial, hermanos. Sé que estoy dando bastante información, pero así es este tema, hermanos. Les pido que vayan avanzando conmigo. ¿Por qué Dios entregó la circuncisión? ¿Cuál era el propósito? Por un lado, diferenciaba físicamente a los hijos de Abraham, o sea, los diferenciaba visiblemente, había una señal en su cuerpo que me permitía a mí distinguir, este es un hijo de Abraham. Y por otro lado, hay una finalidad que la entenderíamos mejor en el Nuevo Testamento, porque en Gálatas capítulo 5, versículo 3 dice, testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a cumplir toda la ley. Entonces, en resumen, ¿qué es lo que hacía la circuncisión? Por un lado me dice, este varón es hijo de Abraham y además, al ser circuncidado, se sujeta a la ley para obedecerla toda. Está sometido a la ley, debe cumplirla. Y por eso, de esta circuncisión, luego, cuando Israel es una nación, se le demanda la obediencia de la ley. Entonces, hermanos, eso permitiría que cuando llegara el cumplimiento de la promesa de Dios a Abraham, de que en su simiente, de que un hijo de él sería de bendición para todas las naciones, yo pudiera identificar que ese era hijo de Abraham, visiblemente, y también al ver su cumplimiento de la ley. Bien, hermanos, es importante entender que este pacto de circuncisión era siervo del pacto de gracia. No es en sí mismo el pacto de gracia, sino que era un instrumento para que las promesas
de la gracia, de ese pacto de gracia, pudieran cumplirse. ¿Se entiende? Es un instrumento para que esto llegara a ser realidad. Y esto es porque Dios no cumplió de inmediato las promesas que le hizo a Abraham en su sentido final. Alguien podría decir, ¿cómo no si le dio a Isaac? Dios le prometió un hijo y le dio a Isaac. Sí, pero ese no es el cumplimiento final de su promesa. Isaac es un símbolo del hijo definitivo de Abraham. Entonces, Abraham solo vio el cumplimiento en manera de sombras de lo que Dios le había prometido. Y eso nos dice también que acá hay bendiciones terrenales y temporales que se le prometieron a Abraham, que eran la sombra de las bendiciones definitivas y eternas. Pero Dios quiso hacerlo así, de manera que al ver las bendiciones terrenales y temporales, nosotros sepamos cómo va a ser, tengamos un vistazo de las bendiciones eternas y definitivas. Por ponerlo de una forma, hermanos, es como si habláramos de un dulce. Acá voy a hacer quizá propaganda, pero no se me viene a la mente otra marca. Si usted ve un bonobón y va a comprar, está tentado de eso y va a comprar al almacén un bonobón, y ve que está el papel, el envoltorio con la marca y todo eso, usted no creo que piense que adentro de eso va a haber una piedra o va a haber una pelota, ¿cierto?, de ping-pong, no sé. Sino que usted adentro de eso va a encontrar el dulce, ¿cierto? Entonces el Señor, por así decirlo, envolvió la realidad de las promesas de gracia en las sombras de estas bendiciones temporales, que nos dan una idea. Si usted ve ese papel, ese envoltorio, usted tiene una idea, adentro hay un bombón. Quiero ese bombón, deseo ese bombón, ¿cierto? Pero no se va a quedar con el papel, como si ese fuera lo que más ansiaba. No va a empezar a masticar el papel, espero, ¿cierto? Pero así las bendiciones terrenales y temporales eran como ese envoltorio donde adentro estaba el dulce, adentro estaban esas promesas, esa realidad de gracia que todavía había de ser manifestada. Entonces, hermanos, ¿cuáles son esas bendiciones temporales? De ahí van a ser una nación grande. ¿Cuál fue esa nación que se formó? Israel, la nación física de Israel. Y esa nación poseyó la tierra de Canaán. Y esa nación allí vivió bajo la bendición de Dios, bajo la ley de Dios. Y esa era una expresión temporal, terrenal, de algo más allá. Pero nos estaba dando un anticipo, claro, de lo que serían las bendiciones definitivas. Y Abraham, el pacto que Dios le hizo a Abraham, lo ratificó luego a Isaac y a Jacob. De Jacob vinieron los 12 hijos, de los cuales surgirían las 12 tribus de Israel. Y Jacob, actuando como profeta al final de su vida, él dice, Génesis 49, 10, el cetro no se apartará de Judá, ni la vara de gobernante entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él sea dada la obediencia de los pueblos. Es decir, ya nos anticipa que el trono, el reino, estará en Judá. De ahí saldrá el reino sobre el pueblo de Dios, y donde se heredarían además las bendiciones que se dieron a Abraham. Bien, por este pacto entonces Dios rescató a Israel de Egipto, los guió en el desierto, los guardó y les dio una entrada gloriosa a Canaán para cumplir las promesas que Dios había hecho a los padres. ¿Y qué les dice el Señor? Ya habiéndolos formado como nación, habiéndolos sacado de Egipto, hace un pacto con ellos en el desierto. ¿Y qué les dice en el desierto? Éxodo 19, 5 al 6, otro marcador esencial. Y vaya ahí, por favor. Éxodo 19, 5 al 6. Fíjese lo que dice, Éxodo 19, 5 al 6. Ahora pues, si en verdad escuchan mi voz y guardan mi pacto, serán mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Fíjense, hermano, es esencial acá distinguir el lenguaje condicional. Si en verdad ustedes serán. Si es que cumplen esta condición, entonces tendrán esta bendición. Y ese lenguaje lo encontramos en toda la ley. Usted puede marcar, yo he hecho el ejercicio de escribir al lado de los pasajes de la ley todas las veces que se establece una condición. Escribo ahí condición. Haga ese ejercicio, lo invito. Y se va a maravillar de cómo queda muy claro. En Deuteronomio 30, 16, el Señor le dice, hoy te ordeno
amar al Señor tu Dios, andar en sus caminos y guardar sus mandamientos, dice, para que vivas y te multipliques, a fin de que el Señor te bendiga. Fíjense, ¿quieren ser bendecidos? ¿Quieren tener la bendición? Entonces guarden los mandamientos. Para ese fin deben cumplir esta condición. Eso queda claro en toda la ley y la declaración categórica es, maldito el que no confirme las palabras de la ley para ponerlas por obra. Tenemos bendición y maldición. Bendición ante la obediencia, cumplir la condición, maldición ante la desobediencia, que es traspasar el pacto, quebrantarlo. Y en esta ley, hermanos, Dios revela la necesidad de un sacerdocio para el perdón de los pecados, de un rey para gobernar al pueblo en justicia y de un profeta para hablar de parte de Dios al pueblo. El oficio de sacerdote, el oficio de rey y el oficio de profeta. La necesidad de esos oficios quedan claros aquí en la palabra. Entonces, hermanos, una vez que el Señor le da esta entrada gloriosa al pueblo de Dios a Canaán y ellos viven allí y están sometidos a la ley de Dios, el Señor les da un rey conforme a su corazón. Primero les permite ver cómo es un rey como ellos querían, Saúl. Un rey rebelde, desobediente, que hace todo para su propia gloria, a su manera. Pero luego les da a David, el rey conforme a su corazón. Y a David le promete un pacto, otro marcador en la Biblia, 2 Samuel. Vaya ahí, por favor. 2 Samuel, capítulo 7. Vamos, hermanos, sé que ya hemos dado harta información, pero vamos, el Señor nos ayude. 2 Samuel, capítulo 7, versículos 12 al 16, dice, cuando tus días se cumplan, Dios hablando aquí a David, cuando tus días se cumplan y reposes con tus padres, levantaré a tu descendiente después de ti, el cual saldrá de tus entrañas, y estableceré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo estableceré el trono de su reino para siempre. Yo seré para él, yo seré padre para él, dice, y él será hijo para mí. Cuando cometa iniquidad lo castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él, como la aparté de Saúl, a quien quité delante de ti. Tu casa y tu reino permanecerán para siempre delante de mí, tu trono será establecido para siempre. Ahora fíjense, David cuando recibe este pacto alaba a Dios, sabe que hay una promesa allí firme, pero también sabe que hay una condición que se debe cumplir, que es la obediencia del hijo de David. Los hijos de David debían ser obedientes para poder heredar esta bendición. Y por eso él le dice a Salomón, más adelante cuando lo establece en el trono en Primera de Reyes, capítulo 2, fíjense cómo le habla David a Salomón. Primera de Reyes 2, 3 al 4, le dice, sé pues fuerte y sé hombre, guarda los mandatos del Señor tu Dios, andando en sus caminos, ¿cierto? Le dice ahí varios sinónimos de obediencia, y le dice, para que prosperes en todo lo que hagas y donde quiera que vayas, para que el Señor cumpla la promesa que me hizo. Es decir, hay una promesa de Dios, pero el hijo de David debía ser obediente para heredar esas bendiciones. Entonces, ¿qué pasa después de este pacto, hermanos? El Señor preserva a la casa de David, la línea de reyes que descendieron de David, en Judá. ¿De dónde iba a salir el reino? De Judá. Entonces, David era de la tribu de Judá y sus hijos, desde luego, también lo fueron. El Señor preserva allí el trono, pero además pasa algo interesante, hermanos. El destino del pueblo queda atado al destino de su rey. Si su rey hacía lo bueno ante los ojos del Señor, ¿cómo andaba el pueblo? También recibía las bendiciones de parte de Dios y ellos andaban en una obediencia en general, ¿cierto? Pero si el rey hacía lo malo ante los ojos del Señor, los arrastraba a todos también en su rebelión. Y tanto así que por la maldad de estos reyes fueron exiliados. Fíjense, el rey desobedece, el pueblo desobedece, ¿y qué se desata allí? La maldición del pacto. El Señor había decretado la maldición en el pacto con Moisés de que si el pueblo era desobediente, entonces serían expulsados de esa tierra. Y eso es lo que terminó ocurriendo, hermanos. No cumplieron la condición de la obediencia para seguir en
recibiendo las bendiciones del pacto. ¿Se fijan en eso? ¿Fueron desobedientes? Maldición, juicio, exilio. Cayeron sobre ellos. ¿Qué fue el exilio? Fue un eco de la expulsión de Adán del huerto, ¿cierto? Fue tal como Adán fue expulsado por su desobediencia, Israel también fue exiliado por su desobediencia. Fue como un éxodo al revés, tristemente, por la desobediencia de este pueblo. Y en este contexto, hermanos, los profetas fueron enviados para denunciar el incumplimiento del pacto, para decir, el Señor nos mandó obedecer y si obedecíamos había bendición, pero ustedes han desobedecido y eso nos ha traído el juicio, la maldición. Pero no solo denunciaron el pecado, sino que también los profetas dieron a conocer las promesas de restauración y anunciaron el nuevo pacto que Dios establecería. ¿Y qué tenemos en estas promesas, hermanos, de nuevo pacto? Eso es lo que vamos a ver en este último punto, que es Cristo, el nuevo pacto y nuestra vida cristiana. Hermanos, tenemos una situación desesperada. Adán falló, Israel como pueblo falló, los hijos de David fallaron en la obediencia. Estaba allí la condición. Obedece y serás bendecido, desobedece y serás maldito. Pero todos fallaron unos tras otros. Por eso Dios ahora promete un nuevo pacto. Y ahí vamos a Jeremías 31. Jeremías 31, versículos 31 al 34. Jeremías 31, versículos 31 al 34. ¿Qué dice en este texto? Dice, vienen días, declara el Señor, en que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, mi pacto que ellos rompieron, aunque fui un esposo para ellos, declara el Señor. Porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara el Señor. Pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones la escribiré. Entonces yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. No tendrán que enseñarse o no tendrán que enseñar más cada uno a su prójimo y cada cual a su hermano, diciéndole, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, declara el Señor, pues perdonaré su maldad y no recordaré más su pecado. ¿Ve usted allí una condición? No. El Señor promete esto y lo promete por su pura misericordia. Yo lo restauraré. Y fíjense que Él promete dar lo que la ley solo demandaba. La ley demandaba obediencia perfecta, demandaba una justicia de corazón, demandaba un corazón para Dios, pero no lo daba. Y en este nuevo pacto dice, yo les daré esto, yo escribiré mi ley en su corazón, yo haré que anden en mis mandamientos. Y eso se debe complementar con Ezequiel 36. No tenemos tiempo de ingresar allí, hermanos, pero usted puede leer Ezequiel 36, 26 y 27, donde Dios promete dar un nuevo corazón, quitar el corazón de carne y quitar el corazón de piedra y poner ahí un corazón vivo, un corazón de carne para Dios, un corazón renovado por la obra del Espíritu. Entonces, todas las promesas de los profetas, hermanos, se relacionan con un pueblo renovado, un reino restablecido y una creación restaurada. Un pueblo renovado, es decir, un pueblo que ya no va a quebrantar el pacto, sino que va a conocer a Dios de corazón y va a andar en sus caminos. Se nos promete un reino restablecido, ese reino que fue perdido, donde estábamos bajo la bendición de Dios viviendo en su voluntad, y también una creación restaurada, una nueva creación. Isaías habla de cielos nuevos y tierra nueva, en donde reine la justicia. Pero este nuevo pacto, hermanos, no iba a ser un borrón y cuenta nueva, sino que iba a ser el cumplimiento final de las promesas hechas a los padres. No es que Dios tomó todo lo anterior, lo arrugó, lo tiró al basurero y dijo, no sirve. No, sino que las promesas que siempre han estado allí, yo las voy a cumplir. Yo las voy a traer a cumplimiento, hermanos. Quedaba por venir ese hijo prometido de la mujer que aplastaría la cabeza de la serpiente. Quedaba por venir ese hijo de Abraham en quien serían benditas todas las naciones. Quedaba por venir ese hijo de David que sería obediente a la ley de Dios y reinaría para siempre en su trono.
quedaba por venir ese perfecto israelita que cumpliría la ley y heredaría las bendiciones del pacto. ¿Y qué es lo que hace entonces el Antiguo Testamento? ¿Por qué dice Jesús que Moisés habló de él y que la ley, los profetas y los salmos hablaban de él? ¿Por qué? Porque todo el Antiguo Testamento nos da un marco, un perfil que solo puede llenar Jesucristo. Si unimos todas las piezas del Antiguo Testamento, es como si fueran varias piezas de rompecabezas que si lo llegamos a armar completo tenemos ahí a Jesucristo. Ese es el propósito, ese es el mensaje del Antiguo Testamento. Por eso, hermanos, enfatizo, no es que los judíos se quedaron con el Antiguo Testamento, no, hermanos, no entienden ni creen verdaderamente en el Antiguo Testamento, porque si no ellos profesarían su fe en Jesucristo. Todo ese tiempo, bajo las demandas de la ley del Antiguo Pacto, dice el apóstol Pablo en Gálatas 3 que fue como un tutor que nos condujo de la mano hacia Cristo. Por un lado nos daba esas promesas de gracia envueltas en sombras y por otro lado nos mostraba, ustedes no pueden, sino que continuamente fracasan porque son pecadores. Necesitan a ese hijo de la mujer, hijo de Abraham, hijo de David, prometido. Por eso, hermanos, ¿cómo inicia Mateo? Si usted va a Mateo 1.1, ¿qué es lo que dice ahí? ¿Qué es lo que va a encontrar? Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. ¿Qué está diciendo Mateo? Aquí está el que estábamos esperando. Ha llegado el hijo de David, hijo de Abraham prometido. Hermanos, el ángel le anunció a María, que sería la madre del Salvador. ¿Y en qué términos la anuncia, hermanos? En Lucas capítulo 1. Él le dice que el Señor Dios le dará el trono de su padre David y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Por eso María en el mismo Lucas capítulo 1, cuando alaba al Señor, ella concluye que Dios ha ayudado a Israel su siervo para recuerdo de su misericordia, tal como dijo a nuestros padres, a Abraham y a su descendencia para siempre. ¿Cómo lo presenta el ángel? Este hijo viene a cumplir los pactos, viene a reinar para siempre. ¿Cómo lo recibe María? Gracias, Señor, porque has cumplido tus promesas, has cumplido tus pactos, como lo anunciaste. Es un lenguaje de cumplimiento, hermanos. No es un borrón y cuenta nueva que rompe con lo anterior, sino que cumple lo anterior de manera definitiva. Hermanos, este lenguaje de cumplimiento lo vemos en el apóstol Pablo cuando dice, Gálatas 4, versículos 4 al 5. Y le sigo invitando a buscar en la palabra para ser beneficiado. Gálatas 4, el 4 al 5 dice, pero cuando vino la plenitud del tiempo, fíjense, cumplimiento. Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibiésemos la adopción de hijos. En Gálatas 3, misma carta, un poquito antes, Pablo presenta a Cristo claramente como el Hijo de Abraham. Dice, las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendencia. No dice, y a las descendencias, como refiriéndose a muchas, sino más bien a una, y a tu descendencia, es decir, a Cristo. A Él fueron hechas las promesas. Él debía heredarlas a través de cumplir la condición, hermanos. Ahora, ¿cómo nos beneficia esto, hermanos? ¿Cómo se aplica a nosotros? Porque vemos un gran plan de salvación en la Escritura, glorioso, pero ¿cómo esto llega a nosotros? Fíjense, hermanos, que quizá les parezca raro, pero esto tiene mucha relación con la circuncisión de Cristo. ¿Se acuerda del propósito que explicamos de la circuncisión? Hermanos, Cristo fue circuncidado al octavo día y de eso da testimonio el Evangelio de Lucas. Cristo fue llevado al templo, fue circuncidado y con ello quedó visiblemente identificado como hijo de Abraham y quedó sujeto a la ley para obedecerla toda. Entonces, hermanos, esa circuncisión de Cristo vendría a ser la señal visible de que Cristo era el cumplimiento de la promesa y además Él debía obedecer todos los mandamientos de Dios de manera perfecta. Debía cumplir la condición. Él quedó sujeto a esa condición durante toda su vida y esa circuncisión era el testimonio visible de que Él sería ese hijo de Abraham obediente, ese verdadero israelita. Y la Biblia es explícita en aplicar esto a nosotros. Colosenses 2,
11 dice, también en Él, en Cristo, ustedes fueron circuncidados con una circuncisión no hecha por manos, al quitar el cuerpo de la carne mediante la circuncisión de Cristo. Fíjese, hermanos, si yo le pregunto, ¿usted está circuncidado? Hermanos, Pablo dice, somos la verdadera circuncisión. Estamos circuncidados en Cristo, porque su circuncisión, su obediencia completa a la ley, al estar sujeto a ella y ser el hijo de Abraham que debía obedecer, se aplica a nosotros. Y ahora se considera como que nosotros fuimos obedientes en Cristo. Esa vida perfecta de obediencia se aplica a nosotros, como si nosotros la hubiésemos vivido. Por eso Romanos 15 dice algo así. Romanos 15, 8 al 9. Pues les digo que Cristo se hizo servidor de la circuncisión para demostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas dadas a los padres y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia. Jesucristo se sometió a esa circuncisión, se sujetó a la ley para obedecerla en nuestro lugar y que así nosotros pudiéramos ser justos en Él. Hermanos, por lo mismo la circuncisión era una señal que apuntaba a Cristo. Era una señal que nos decía, estamos esperando la venida de aquel hijo de Abraham definitivo, de aquel verdadero israelita, que cumpla la condición de obediencia. Por eso, hermanos, quienes exigían a los creyentes circuncidarse, estaban cayendo en el mismo error que aquellos que querían ser salvos obedeciendo ellos la ley. ¿Qué estaban diciendo estas personas? Que por un lado exigían circuncidarse y por otro lado querían ser salvos por sus obras de obediencia a la ley. ¿Cuál era el error que estaban cometiendo? Estaban viviendo como si Cristo no fuera necesario. Como si Cristo no hubiera venido, hermanos. Por eso decía allí el apóstol en Gálatas 2, yo no hago vano a Cristo, no hago a Cristo inútil. Porque si yo creyera que me puedo salvar por la obediencia, Cristo murió en vano. Cristo no es vano, no es inútil. Al contrario, dependemos plenamente de Cristo. Nosotros somos la verdadera circuncisión. Pero hermanos, se cumplió la condición de la obediencia. Cristo fue obediente. Pero ¿qué falta, hermanos, para que nosotros seamos salvos? Nosotros somos pecadores. Estábamos condenados por el pecado. Cristo obedeció, amén. Pero ¿qué falta? Falta pagar el precio del pecado. ¿Y cuál es el precio del pecado? Dice Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. Por tanto, ¿qué debía hacer este representante nuestro? Debía además pagar el precio. He dado este ejemplo, les pido me toleren mis hermanos que ya lo han escuchado, pero quien perdona soporta el costo de perdonar. Si yo le pido el auto a alguno de ustedes prestado, me lo prestan y acá en la salida lo choco contra un muro y lo dejo en pérdida total, y usted me dice, tranquilo pastor, yo lo veo, no me debe nada. ¿Significa que ese costo de ese accidente desapareció? No, significa que aquel que me perdonó asumió el costo. Si Dios iba a perdonarnos, aún así debía ser pagado el costo de nuestra deuda, de nuestra desobediencia. Y por eso Cristo lo pagó. Y le pido que lea Gálatas 3, del 13 al 14. Les prometo que ya estamos en la recta final, hermanos. Gálatas 3, 13 al 14. Dice, hermanos, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque escrito está, maldito todo el que cuelga de un madero, a fin de que Cristo Jesús, a fin de que en Cristo Jesús, dice, la bendición de Abraham viniera a los gentiles para que recibiéramos la promesa del Espíritu mediante la fe. Hermanos, a través de esa sangre que es llamada la sangre del nuevo pacto, nuestro precio por la desobediencia que nosotros cometimos fue pagado. Entonces, fíjense, en la circuncisión de Cristo y en la cruz de Cristo tenemos su obediencia perfecta y el pago de nuestro pecado. Él recibió nuestra maldición. Ahí tenemos nuestra salvación, hermanos.
Él recibió, fue hecho maldición para que nosotros heredáramos la bendición, hermanos. Entonces, ¿y cómo recibimos esta bendición? Fíjense que acá se refiere a la salvación como lo que fue prometido a Abraham, la bendición prometida a Abraham. ¿Cómo recibimos esto? Por medio de la fe. Por eso dice Gálatas 3, versículo 7, que los de la fe son los hijos de Abraham. Por eso dice Romanos capítulo 4, que Abraham se dijo que iba a ser padre de muchedumbre de gentes, y a quienes se refería finalmente a todos los de la fe, a todos los creyentes. ¿Se fija que es esencial entender los pactos? Si yo no entiendo los pactos, voy a seguir esperando que Dios le dé Canaán a los hijos físicos de Abraham, siendo que esas eran bendiciones temporales que me hablaban de una mucho mayor. ¿Cuál era la bendición prometida a Abraham? La salvación, la vida eterna, la promesa del Espíritu. Y Cristo la heredó por su obediencia para nosotros y recibió al mismo tiempo la maldición. Y le invito entonces, para terminar, a hacer un ejercicio, hermanos. Yo sé que ya hemos recorrido bastante, pero les pido un último esfuerzo. Vayamos de nuevo a Éxodo, 19, del 5 al 6. Éxodo 19, del 5 al 6. ¿Qué dice ahí? Por favor, lea atentamente. Ahora pues, si en verdad escuchan mi voz y guardan mi pacto, serán mi especial tesoro de entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Ustedes serán para mí, si cumplen esa condición, un reino de sacerdotes y una nación santa. ¿Se acuerdan ahí? Lenguaje condicional. Vamos ahora a 1 de Pedro, capítulo 2, versículos 9 al 10. 1 de Pedro 2, 9 al 10. Dice, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes en otro tiempo no eran pueblo, pero ahora son el pueblo de Dios. No habían recibido misericordia, pero ahora han recibido misericordia. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué es lo que había en Éxodo que ahora no está acá? La condición. ¿Por qué no está la condición? Porque Cristo la cumplió. Cristo hace que si ustedes ahora son pueblo de Dios, han recibido misericordia. Hermanos, ¿se da cuenta cómo esto es esencial? Hasta podemos ver las 5 solas en la doctrina de los pactos. Sola escritura, solo a través de los pactos revelados en esta palabra podemos conocer la salvación de Dios. Sola gracia, no por nuestras obras, solo por la misericordia inmerecida de Dios podemos ser salvos. Sola fe, no por nuestros esfuerzos, solo poniendo nuestra fe en aquel que cumplió la ley y que soportó nuestra maldición. Solo Cristo, solo Él es el hijo de la mujer, el hijo de Abraham, el hijo de David, el verdadero israelita que cumplió la condición de obedecer y soportó el precio de nuestro pecado. Solo a Dios la gloria, porque a nadie más corresponde jactarse, solo Dios debe ser exaltado por nuestra salvación. Esto es esencial, hermanos, que lo entendamos. ¿Se da cuenta cómo esta visión hace que Cristo aparezca como precioso ante nuestros ojos? Bendito sea Dios por Jesucristo, hermanos. No podemos terminar de otra forma que alabando a nuestro Dios. Bendito sea nuestro Dios que no nos dejó en nuestra miseria, en nuestra desobediencia, en nuestra necesidad desesperada, sino que Él pasó entre las mitades de los animales. Él soportó el precio, Él pagó la condición que debía ser cumplida, hermanos. ¿Estás en Adán o estás en Cristo? ¿Estás en tus obras o estás en aquel, el único que pudo cumplir la condición? ¿En quién estás esta mañana? Te llamo a estar en Cristo y para eso, hermano, solo debes extender la mano desnuda de la fe, que no tiene nada que ofrecer, solo recibir la bendita salvación de Dios en Cristo Jesús, el Hijo de Abraham, el Hijo de David, el Salvador prometido. Termino con el texto que iniciamos. En ese tiempo ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo.
Pero ahora, en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido acercados por la sangre de Cristo. Bendito Padre, gracias Señor. Le alabamos, Señor. Exaltamos su nombre. ¿Qué podríamos hacer, Señor, para exaltar como es debido su nombre? Ante esta preciosa misericordia que usted nos ha mostrado, ante esta salvación, esta vida eterna, Señor, que nosotros perdimos por nuestro pecado y que nunca podríamos haber recuperado por nuestro esfuerzo, Señor. Pero usted proveyó a ese Salvador perfecto, Señor. Gracias porque Él obedeció por nosotros, pero también soportó el castigo y la maldición que nosotros merecíamos, Señor. Señor, bendito sea su nombre por siempre y bendito sea nuestro Señor Jesucristo. A usted sea toda la gloria y honra, Señor, y ayúdenos a deleitarnos en estas verdades y a profundizar más y más y a crecer más y más en el entendimiento de estas verdades, Señor. Se lo rogamos en Cristo Jesús. Amén.